Hola hermanos, tengan ustedes buenos días para todos, aquellos que quizás también se están sumando a ver esta transmisión. Dios los bendiga a cada uno y quisiera que podamos empezar la reunión de este día y podamos escuchar o cantar también, obviamente, si nos animamos, el himno 503, tan dulce el nombre de Jesús. Maravillosa letra la de este himno, el cual les invito a que podamos cantar, sí, y compartir todos juntos, y luego después continuamos con el transcurso de la reunión. Bien, ya hemos compartido el himno, el cual mencionábamos anteriormente, hermanos, y quisiera ahora que podamos meditar en la palabra de Dios, tan solo leyendo un versículo en el día de hoy, ¿sí? Que pueda llevarnos a la reflexión antes de poder participar de los símbolos. Y quisiera que me acompañen y podamos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer allí tan solo, como les decía, un versículo
que es el versículo 35. Está compartiendo el Señor tiempo con sus discípulos, con su círculo íntimo, y se da una situación muy particular. En este caso Pedro es uno de los protagonistas, como en tantas otras oportunidades sucedió lo mismo, ¿no? Pero se da algo muy particular, una declaración por parte de Pedro, ¿sí?, hacia el mismo Señor Jesús. Y en esto es lo que me quiero centrar en el día de hoy. Dice así, versículo 35 de Mateo 26, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿sí? Después podemos ver un pasaje también de similares características en el Evangelio de Lucas, allí por el capítulo 22. Pero me quiero centrar en esta declaración de Pedro, ¿sí? Y que muchas veces, al menos yo me siento identificado, por el hecho de mi accionar, de mi declaración en cuanto al Señor, de lo que yo le prometo, ¿sí? Últimamente estoy escuchando mucho un cantante que se llama Santiago Benavides, y una canción que tiene él dice: recordando que por cada vez que juro entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. No sé si les pasa a ustedes que siempre buscamos comprometernos, quizás ahora al comenzar el año también, ¿verdad? Y renovamos esperanza, renovamos promesas al Señor, renovamos o implementamos nuevos deseos para con nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Él y tantas otras cosas más, ¿sí? Y hasta podemos llegar a decirle al Señor: Señor, si es necesario que yo dé la vida por vos, lo voy a hacer. Si seguimos leyendo, ¿sí?, ahí en Mateo 26, nos vamos a dar cuenta de que después el Señor predice la negación de Pedro, ¿sí? Y cómo se debe haber sentido este hombre tan impulsivo, tan colérico, ¿sí?, tan sanguíneo, que buscaba siempre mostrarse, pero en el buen sentido, decir: acá estoy yo, este es mi grupo, yo voy a dar todo por vos, Señor. Y muchas veces las cosas que decimos nos juegan una mala pasada. Muchas veces pensamos que va a ocurrir una cosa y ocurre totalmente otra, porque los planes del Señor no son iguales a los nuestros, porque es muy diferente, ¿sí? Y hasta quizás podríamos decir o mencionar en este pasaje que Pedro tuvo falta de humildad en la forma de declarar, ¿no? A veces vemos deportistas, vemos a políticos, a personas mediáticas hacer distintas declaraciones, y muchas veces ellos mismos son presos de las cosas que dicen. Por eso, hermanos, es que quería compartirles en este día este tema y este texto. Porque nosotros, antes de participar del pan y de la copa, antes de llegar a estar frente a ellos, antes de estar nosotros en este tiempo especial, tenemos que hacer un alto, como también el apóstol lo menciona, y pensar qué le estamos dando nosotros al Señor. ¿Qué le he dicho al Señor que realmente las palabras que dije se las ha llevado el viento? Y que cuántas veces pensábamos algo y no lo hemos alcanzado. Y sabiendo que el Señor quiere algo y no busca la venta de humo, como se dice, las ilusiones, sino que Él busca, como dice Juan, verdaderos adoradores. Y eso es a lo que nos tenemos que centrar nosotros. No solo hoy, sino este año. Y no solo este año, sino en nuestra vida. Poder adorar al Padre como Él se lo merece, en espíritu y en verdad. Y seguramente nuestra relación irá en aumento, irá creciendo, irá mejorando mucho más, y obviamente todo lo que nosotros hemos de poder decir, ¿sí?, será un reflejo de la vida que tenemos. Pero cuánto nos jugamos nosotros en decirle cosas al Señor. Miren, yo no sé qué es lo que ustedes están esperando de este 2021, ¿sí? Quizás hemos empezado el año de una forma y ahora las circunstancias nos están llevando a otra cosa totalmente distinta, pero cada uno de nosotros tiene deseos en su corazón, tiene anhelos que les gustaría cumplir, ¿verdad?
Sin duda que sí. Pero hermanos, nosotros este año debemos hacer una evaluación. Hoy mismo tenemos que hacer una evaluación de nuestra relación con Cristo. ¿Sí? De decirle, Señor, que como cantábamos hace unos instantes, que dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas cantaré, que mi alma se llena, ¿sí? Al cantar, a adorar sobre el nombre de Jesús. Y es maravilloso el nombre de Jesús. Y nos llevaría un montón de tiempo empezar a estudiar los nombres, ¿sí? que nuestro Dios tiene. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay en mi interior al momento de estar en comunión con mis hermanos, con mi familia, ¿sí? Pero sobre todo con Cristo? Señor, si me es necesario, yo voy a dar la vida por vos. Estoy seguro, a mí no me va a pasar. Y podríamos hasta darle un poco la razón a Pedro, ¿sí? Hasta también dicen que los discípulos pensaron lo mismo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando van a arrestar a Jesús, Pedro es el que le saca la espada al soldado y le corta su oreja. Y ahí muestra un poco también lo impulsivo que él era. Pero hermanos, el Señor busca otra cosa más. Dice en su palabra, hablando el rey David, no le voy a dar a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Un hermoso texto, de una declaración también del rey David, de aquel que era conforme al corazón de Dios. Y hermanos, déjenme decirle algo, eso es lo que espero para mi vida y eso es lo que espero para la tuya. Que le demos al Señor cosas que en verdad nos cuesten, cosas que en verdad valgan la pena. Materiales, no, quizás sí. Pero ¿qué mira el Señor? Mira el corazón, mira lo que está dentro nuestro. Y entonces en el día de hoy eso es lo que Él está esperando tanto de vos como de mí. Cosas que en verdad nos cuesten. Como la viuda que dio lo que no tenía. Que me imagino al Señor esperándonos que llegar delante de su presencia como aquella mujer que padecía el flujo de sangre y que con fe tan solo fue y tocó la punta de su manto, ¿sí? Y fue sanada. Esa es la fe que el Señor espera de nosotros. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y obviamente eso es lo que nosotros debemos apuntar a hacer. Por eso es que de nuevo nos llamo a cada uno de nosotros a la reflexión. Por eso es que los invito a que antes de participar pensemos en esto. En cuántas veces quizás nosotros nos dijimos estar identificados con el Señor, nos mostramos de una forma, pero dentro nuestro era totalmente otra. Quizás hasta a mí me ha pasado, yo no estoy exento de nada y soy el primero al que le estoy hablando. Porque por cada vez que juro, ¿sí? Entregarte hasta la vida, ha cantado siempre un gallo. ¿Cuántos gallos han cantado en tu vida? ¿Cuántos gallos han cantado en la mía? ¿Se acuerdan, Pedro, no? De aquel que decía, Señor, yo esto, yo lo otro, como leíamos. De aquel que se fue mimetizando entre la multitud ahí en el patio. De aquel que llegó a insultar y a maldecir, pero sobre todas las cosas de aquel que llegó a llorar cuando ese gallo cantó. Hermanos, que el Señor nos ayude en el día de hoy a poder meditar en esto, a que cada uno de nosotros podamos encontrarnos cara a cara, ¿sí? Con nuestro Señor y podamos en forma de gratitud, ¿sí? En forma de reverencia porque estamos delante del Rey, poder decirle, Señor, mirá, hice tantas cosas, han cantado tantos gallos en mi vida, pero hoy yo te vengo a pedir perdón. Hoy yo quiero aprovechar esta oportunidad para darte las gracias por lo que vos hiciste en la cruz por mí. Porque gracias a vos yo tengo el acceso a la vida eterna, porque gracias a vos yo soy un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz, por tu obra magnífica allí. Entonces, hermanos, les dejo este desafío, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas
y las palabras se las han llevado al viento, pero que hoy con un corazón sincero, tanto vos como yo, nos podamos acercar al trono de la gracia y darle gracias a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesús, porque gracias a su obra en la cruz, hoy nosotros estamos en este lugar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener una oración para dar gracias por los símbolos y luego continuamos con la reunión. Querido Padre, te damos gracias en este día especial, en este que es tu día, Señor, el poder estar compartiendo con los hermanos, con amigos que quizás nos puedan estar viendo, la posibilidad de recordar todo lo que vos hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias porque vos nos amás a pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo que nosotros hacemos. Sos un Dios de amor, sos un Dios de perdón. Gracias, oh Padre, por eso. Y Señor, queremos pedirte en esta hora que vos bendigas los símbolos de los cuales hemos de participar, que nos llevan a recordar sin ninguna duda lo que vos hiciste allí en ese lugar, en esa cruz, ocupando nuestro lugar. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo que vos nos regalás juntos en familia. Oramos y dejamos todo en tus manos y lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días a todos. En primer lugar, tenemos que dar gracias a Dios porque nos permite o nos ha permitido una vez más poder estar juntos rodeando la mesa para participar de los símbolos que nos ayudan a recordar, a hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. En este día, luego de la oración final, vamos a tener un momento musical a cargo de Sergio Fernández, de la iglesia en calle Cabo Azul 1350 en Lanús Este. Luego tendremos la apertura de la palabra de Dios también. El día miércoles a las 20 horas tenemos la reunión de oración por Zoom, como hacemos todos los miércoles, y luego a continuación la segunda parte del mensaje acerca de dónde van las almas, a cargo del hermano Esteban Beise. Damos gracias a Dios por la primera parte que ha sido de tanta bendición para todos y dándonos a todos la tranquilidad, la seguridad, reforzar nuestra seguridad, que cuando
pasemos de este mundo, estaremos inmediatamente en la presencia de Dios. Pero hay de aquellos que todavía no conocen al Señor, no han pedido perdón por sus pecados. El día miércoles entonces, 20 horas, la reunión de oración, donde todos podemos participar, tenemos que participar, y luego la segunda parte de este tema acerca de dónde van las almas, como dijimos, a cargo del hermano Esteban Beis. Vamos a terminar con oración para dar paso a la segunda parte de nuestra reunión de esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias porque una vez más nos has permitido estar juntos, rodeando la mesa, participando con estos símbolos tan sencillos que nos han ayudado, al igual que tu palabra y el devocional, a meditar y a recordar la obra del Señor Jesús en la cruz y cuánto le costamos cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque nos has salvado. Y somos hijos tuyos, no por nuestros méritos, sino por obra del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Gracias por habernos encontrado una vez en el camino de nuestra vida y habernos puesto en un lugar distinto, cuyo fin es la presencia tuya allí en los cielos. Bendice, Señor, la reunión que sigue, acompáñanos, bendice la parte musical y también la apertura de tu palabra en esta mañana. También ponemos en tus manos a los enfermos, nos acordamos de Laura y aquellos que a lo mejor tienen alguna dolencia, que tú, Señor, pongas tu mano para que se recuperen completamente y podamos contar con ellos entre nosotros una vez más. Gracias te damos porque tú siempre nos acompañas y pones la mano en nuestras necesidades. Quédate con nosotros en esta mañana. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Corazón rebosa de palabras buenas. Dedico hoy a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti. A ti. Eterno, reinas para siempre, lleno de justicia y amor. El cetro de tu reino es el cetro eterno, oh Dios, oh Dios.
Eres el más hermoso. 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 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Buen día, hermanos. Una vez más tenemos la posibilidad de estar conectados, ¿no?, con este medio que el Señor ha permitido que en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo podamos estar justamente siempre compartiendo la palabra del Señor, algo fundamental en nuestras vidas, ¿no?, para mantener nuestra esperanza viva, más allá de las circunstancias por las cuales nos está tocando atravesar, nuestro nexo con el Señor, ese regalo precioso que el Señor ha permitido que tengamos en nuestra vida, el regalo de la salvación, de poder estar nuevamente con Él. Y por un segundo, piénsenlo, lo pensaba en la semana, ¿qué sería de esto que afecta al planeta, este virus que afecta y gravemente? Vemos que está haciendo estrago en muchas partes del planeta, en distintos sectores del mundo, ¿no? Si esto hubiese sucedido 30, 40 años atrás, nos hubiésemos quedado sin poder congregarnos. Hoy tenemos reuniones virtuales, medios por los cuales en vivo podemos compartir mensajes y la palabra del Señor, y lo importante que es eso para el Hijo del Señor, para mantenerse siempre activo. Debemos estar, la palabra del Señor nos debe llegar cada día, más allá de las circunstancias por las que nos toque atravesar o en el lugar en el que estemos. Siempre debe ser nuestra herramienta fundamental para sobrellevar las cargas quizás de cada día. Y hoy vamos a tocar ese tema puntualmente, ¿qué hacer con nuestras cargas? Y antes de ponernos de lleno en el mensaje, vamos a tener una breve oración y nos ponemos justamente a compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos justamente hoy ser receptores de lo que el Señor hable a nuestras mentes. Padre Celestial, damos gracias por este lindo momento que nos regalas. Sabemos que tú has permitido que esto suceda en estos tiempos, y vaya si no ha sido importante también porque podemos seguir teniendo tu palabra, compartiéndola, que es importantísimo, nos construye, nos anima y mantiene siempre nuestra alma latente para saber que tú puedes regresar en cualquier momento y debemos estar preparados. Ese es el principal motivo de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, estar siempre preparado. Gracias, Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que tu palabra hoy sea de edificación en nuestras vidas y puntualmente para que podamos compartir siempre tu palabra con aquel que todavía no ha aceptado a Cristo en su vida, que está alejado del Señor, pero hoy tenemos la oportunidad de que si nosotros encontramos esas palabras preciosas que debemos tener, podemos hacer que alguien pase de muerte a vida. En el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, Gálatas 6. Vamos a leer los primeros 5 versos del libro de Gálatas en el capítulo 6. Verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Qué hermosa que es la palabra, ¿no? Qué clarito que es el Señor. Y hoy vamos a hablar puntualmente de las cargas. ¿Qué hacer con nuestras cargas? Me he tomado el trabajo un poquito de marcarlo, ¿no? Puntualmente. Las he dividido en 3 partes las cargas. Hay cargas que nosotros debemos tomar voluntariamente. Cargas que debemos tomar voluntariamente. Segundo, cargas que debemos soportar fielmente. Y tercero, cargas que debemos descargar sabiamente. Es increíble, ¿no? Cargas que debemos descargar sabiamente. Ahora vamos a profundizar en cada una de estas cargas. La primera de las cargas que nosotros debemos tomar voluntariamente. ¿Cuáles son aquellas cargas que nosotros debemos tomar voluntariamente? Acá es clarito, ¿no? Debemos tomar voluntariamente. Es la carga natural que lleva aquel hermano natural desde el punto de vista y en este contexto que se ha descarriado, aquel hermano que es salvo, que pertenece a la familia de Cristo, pero se ha descarriado. Un hermano que no pierde la salvación, pero ha perdido el gozo de tener esa satisfacción de estar en comunión con Cristo. Y es un hermano que está caído, es un hermano que está pasando por una gran prueba. Y ahí es donde debemos estar los hermanos que están fuertes, que estemos fuertes. Nos dice la Biblia clarito acá el Señor. En el verso primero, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hermanos, está hablando puntualmente de los creyentes, a los creyentes. Vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Debemos ser, en primer lugar, nos advierte el Señor, mansos, sensibles, sencillos, humildes a la hora de restaurar. Hoy en día, hermanos, cuando un hermano cae en falta, lejos de ser a veces un motivo para que un grupo de hermanos del Señor nos tengamos que mover para que este hermano inmediatamente pueda corregir su rumbo, pareciera que es un motivo de chisme. Nos ponemos por un momento en el lugar del Señor y queremos nosotros juzgar a ver por qué ha cometido la falta y si realmente debería estar en la fila del Señor. No. Acá el Señor nos advierte clarito que encima debemos probarnos a nosotros mismos. Nos está diciendo el Señor, claro, si hoy estamos fuertes, tengamos cuidado, y esa fortaleza depende justamente de que podamos cumplir con lo que el Señor nos pide. Cuando alguien de nosotros cae en falta, debemos estar preparados para estar ahí, ayudarlo a levantar, tomar voluntariamente esa carga que es la que está acechando a este hermano. Miren, hermanos, yo no hace más o menos un tiempo considerable que el Señor entró en mi vida. Y hay algo puntualmente, y es verdad, cuando yo lo escuché a un hermano compartir esto, cuando nosotros, y hablo en mi caso puntual, éramos del mundo, corríamos hacia el pecado, íbamos en busca del pecado, porque vivíamos bajo nuestras propias reglas, nuestra propia método y forma de vivir. El Señor no estaba. Cuando nosotros hemos sido escogidos por el Señor, han sido abiertos nuestros ojos, nuestra mente ha sido nuevamente puesta donde tenía que estar y nuestra vista en el Señor, hemos alcanzado un regalo maravilloso. A partir de ese momento corremos contra el pecado, huimos del pecado. Esto no significa que el diablo no nos vaya a seguir, el maligno está ahí correteándonos, haciendo lo posible para que tropecemos, para que caigamos. Y este es el hecho puntual. Si alguno de nosotros cae,
debemos estar preparados para que justamente sobrellevar esa carga con este hermano, restaurar, le dice la palabra del Señor, con mansedumbre, siendo manso. Muchas veces en vez de atacar, juzgar, que sea un motivo, como lo decía, de chisme cuando un hermano ha caído en falta. No, debe ser un llamado de atención justamente, Señor, para que inmediatamente corramos en su ayuda, a restaurarle. Carga que debemos tomar voluntariamente y bajo ningún punto de vista debemos escapar. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que somos carne y somos débiles. Entonces el Señor siempre prepara segundas oportunidades para nosotros. Y hay hechos puntuales en la Biblia donde nos muestra que grandes siervos del Señor se han descarriado, pero han vuelto justamente a los brazos del Señor nuevamente. Y un ejemplo claro que podemos tener acá nos marca es el ejemplo de Jonás. Jonás, aquel hombre escogido para el Señor para que advierta a un pueblo entero, una ciudad entera, de que iba a ser sancionada, de que el Señor había tomado una decisión, pero aún en su incomparable amor el Señor toma uno de sus siervos. Usted fíjese lo que nos dice la Biblia, que el Señor habló a Jonás y le dio una orden a Jonás. ¿Somos nosotros más que Jonás? No. Sin embargo, Jonás se descarrió. Él no hizo lo que el Señor le dijo. Él tuvo que pasar un buen tiempo en la panza de una gran ballena, en su estómago. El Señor abrió sus ojos. Él escuchó nuevamente la palabra del Señor y eso hizo que una ciudad entera se salvara. Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Que podemos caer, es obvio que podemos caer. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Somos propensos y perseguidos a caer. El ejemplo puntual, David, el gran rey David, aquel jovencito que ya de pequeño demostraba cualidades fantásticas, cayó. Un hombre que lo había alcanzado casi todo en la vida, cayó. ¿Recuerdan las palabras de él? Devuélveme el gozo de tu salvación. Y no dice la palabra del Señor, devuélveme tu salvación. David siempre fue salvo, pero él había perdido el gozo de la salvación. ¿Cuántas veces hay hermanos que pueden llegar a pasar por esta circunstancia? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser perseguidos y estar en esta situación? ¿Recuerdan ese momento? Yo lo recuerdo porque es algo tan precioso en la vida, el día que ya no siento culpa, el día que sentí que justamente mis culpas fueran pagadas. No hay ninguna carga sobre nosotros, pero que corremos el riesgo de descarriarnos, corremos ese riesgo, nos advierte el Señor, y ahí es donde tiene que estar ese ejército de hermanos preparado para decir, tomar estas cargas voluntariamente, debemos hacerlo. David oró a Dios y Dios lo perdonó y le devolvió el gozo de la salvación, fue restaurado, como nos dice el Señor, y restaurado. Cuando un hermano atraviesa justamente mansos, humildes, debemos estar preparados. Si uno es salvo, ha nacido de Dios nuevamente, entonces debe existir en nosotros un espíritu de humildad que sea y que justamente a nosotros nos permita tener estas condiciones que el Señor nos dice, humilde, mansamente. La persona más miserable sobre la faz de la tierra no es aquel hombre que es inconverso, que camina en el mundo, sino aquel hombre que ha recibido la salvación por medio del Señor y se ha descarriado, porque él está sufriendo, él lleva un dolor, una carga terriblemente pesada, y ahí es donde debemos tomar esa carga voluntariamente nosotros. Es un ejemplo puntual, debemos tomar, debe existir el deseo, y con mansedumbre, con amor, con pasión, siendo compasivos, con alegría debemos tomar esa carga. Segundo, cargas que soportamos fielmente, como lo habíamos dicho recién, carga que soportamos fielmente. ¿Cuáles son aquellas cargas que soportamos fielmente?
pareciera que esto es una contradicción con lo que nos dice acá el Señor, ¿no? Dice clarito en el verso 4, así que cada uno sométase a prueba, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nos dice primero que debemos estar preparados para llevar la carga del otro, y lo vimos clarito. Ahora debemos entender que hay cargas que nosotros las llevamos y son nuestras, no son cargas que podemos derivar. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Hay cargas naturales que llevamos nosotros. Un ejemplo fundamental, nosotros, por ejemplo, nadie puede alcanzar la salvación por nosotros, eso es algo personal. Nadie puede pedir perdón por nosotros. Nosotros debemos arrepentirnos, nadie puede arrepentirse por nosotros. Entonces, es una carga natural y propia que debemos justamente afrontar. Es una mochila que nosotros debemos llevar, y esa mochila la debemos cargar, pero con gozo, con orgullo de saber que tenemos herramientas que el Señor nos ha dado para sobrellevar este tipo de cargas y cargas fundamentales que debemos tener en nuestras vidas, que muchas veces nos cuesta, como decíamos, nadie puede arrepentirse por nosotros, nadie puede entregarse a Cristo por nosotros, nadie puede amar a Dios por nosotros. Eso es algo personal y cosas que atraviesan nuestros corazones, nuestras mentes. Cuando nosotros tenemos un hijo descarriado, ¿saben lo que es tener un hijo en la cárcel? Un hijo que ha tomado los vicios de este mundo, perdido en este mundo, un hijo que está completamente alejado del Señor, aún un hijo inconverso. ¿Qué es lo que no daría un padre? ¿Qué es lo que no daría yo para que mis hijos fueran todos del Señor? Y oro para que eso suceda. El Señor en su tiempo trabajará, que abra sus ojos. ¿Qué es lo que no daríamos por un ser querido, por una madre? ¿Qué es lo que no daríamos nosotros? Son cargas naturales que llevamos nosotros. Y el Señor nos ha dado un medio maravilloso, justamente la oración, para que por medio de ella nosotros podamos nuevamente recuperar nuestras fuerzas cada nuevo día para sobrellevar este tipo de carga. Es algo hermoso, ¿no? Lo que el Señor pone delante nuestro para saber cómo debemos actuar en diferentes situaciones en la vida, en la que justamente las situaciones o las circunstancias no son como nosotros quisiéramos, sino que muchas veces son adversas. No es lo planeado, sino que todo se ha salido de contexto. Cargas que descargamos gozosamente. ¿Cuáles son las cargas que nosotros debemos descargar gozosamente en el Señor justamente ahora, ¿no? El Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 nos dice clarito: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Quién dijo esto? Justamente David, el gran rey. Él fue restaurado, como lo decíamos. David, él era un hombre rico, poderoso, un hombre tremendamente complementado por el Señor, por el cual él había alcanzado cosas maravillosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que los ricos, para las cargas nos llegan a los ricos y a los pobres, nos llegan a todos, a los jóvenes y a los ancianos. Todos vamos a tener cargas, todos las vamos a tener. Cuando nosotros justamente hemos alcanzado este tipo de cargas, es que las sabemos usar correctamente por medio de lo que el Señor nos habla a través de la Biblia, por las que debemos trabajar, como lo decía antes, cargas por las que debemos trabajar para poder justamente nosotros mismos renovar nuestras fuerzas cada nuevo día. Ay, hermanos, miren, yo he conocido siervos del Señor que no se levantan un solo día, ni cierran sus ojos un solo día, sin dar gracias al Señor. ¿Qué es lo que hace esto en sus vidas? Renuevan sus fuerzas cada nuevo día. Se pueden levantar con ese espíritu de gozo
ferviente, más allá de las situaciones, porque saben que el Señor está con él. El Señor está con él. Qué maravilloso es que podamos experimentarlo todo en nuestras vidas. El despertar y saber que debemos agradecer en el momento en el que abrimos nuestros ojos. Gracias, Señor. Renueva mi fuerza. Estar en esa comunión que nos mantiene en santidad para poder justamente sobrellevar todo este tipo de carga. Cuando decimos sobrellevar, lo hacemos con ganas, con ansia, como lo decía antes, como un soldado que se prepara para la batalla. Debe cargar su armamento, debe llevar herramientas indispensables en su mochila, porque sabe que las va a tener que utilizar. Y estas son las herramientas que el Señor pone delante nuestro. O sea, carga que debemos llevar, pero a su vez gozosamente, sabiendo que el Señor permite que sí lo hagamos, pero porque Él justamente así lo es. Hermano, tiene un corazón herido, un hijo lo ha lastimado, a veces un ser muy querido lo ha lastimado, aquel que usted considera un gran hermano. Su esposo, su esposa lo ha desamparado, está pasando por un momento de prueba en la pareja. Existe un problema que lo ha confundido. ¿Cuántas veces quizás este tipo de pruebas nos superan en nuestras vidas? Nos cuesta justamente saber tomar decisiones correctas. Pero qué lindo que es esto, ¿no? Justamente las tres formas en las que debemos tomar estas pruebas. Y por último, algo importante, las pruebas, las cargas que soportamos fielmente. ¿Cuáles son aquellas cargas que soportamos fielmente nosotros? Las cargas que debemos descargar sabiamente, cargas que debemos descargar sabiamente. Me pregunto, si la carga que nosotros tenemos no nos pudo haber sido dado por Dios para que nosotros volvamos a los pies del Señor. Tal vez la carga que nosotros tenemos en este momento es aquella que el Señor ha permitido que nosotros tengamos para que nuevamente regresemos a los pies del Señor. Son aquellas cargas que sabemos que no está en nuestras manos el llevarlas, sino que debemos justamente sabiamente actuar con este tipo de cargas, dejarla en los brazos del Señor. Echa sobre Jehová tu carga. Hay un himno que solemos cantar, dice, qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí. Qué maravilloso es que el Señor haya podido tomar esa carga que nosotros debíamos cargar, pero Él justamente, apiadándose de cada uno de nosotros, por un amor que nosotros jamás vamos a poder explicar, no habrá palabra que encierre la forma de justificar esa forma con que Él nos amó, ha tomado nuestra carga. Y Él nos dice que hoy somos libres. Él nos dice que hoy somos libres. Nadie nos puede juzgar ahora. Y eso es lo que debemos tener presente en nuestras vidas. Para ir cerrando, hermano, esta es una historia que escuché, pero qué maravillosa me pareció escucharla, ¿no? Tal cual lo que le decía antes de culminar el mensaje en el día de hoy. Recuerdo de un hombre que transmitía, dice, a sus nietos, ¿no? Había ido un día de sol a pasear con su perrito y se había ido justamente al río, ¿no? Y un día con gran temperatura, ambos se bañaron. Llegó el momento en el que había que regresar. Claro, como la temperatura era bastante cálida, lo llamó a su perro y este no obedeció, seguía chapuceándose en el agua y moviéndose de un lado al otro. Entonces este hombre tomó una varillita de madera y la tiró al río. Cuando este vio la varillita de madera, estoy hablando del perro, corrió hacia ella, nadó hacia ella e inmediatamente salió del agua y la trajo a los pies. Él recordó inmediatamente algo que se le había enseñado desde pequeño. Ojalá nosotros pudiéramos llevar todas nuestras cargas a los pies del Señor. Muchas veces justamente nos son dadas estas cargas para que nosotros volvamos a los pies del Señor. Cuando digo nos son dadas, Él pone esta carga en nuestros caminos para que nosotros nos podamos rendir nuevamente a los pies del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé pasión a la hora de
tener que compartir, como decíamos en primer lugar, cargas que debemos soportar voluntariamente, con ganas, con gozo, cargas que las debemos llevar nosotros naturalmente, porque el Señor nos advierte. Son cargas en las que vamos trabajando, en las que debemos ir nosotros creciendo, cargas que en algún momento quizás podamos considerar superadas, y en buena hora que el Señor ponga esa sabiduría y esa pasión que nos permita decir carga superada, y carga que debemos dejar fielmente en los brazos del Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos acompañas y nos guías. Hermanos, que nos podamos volver a ver seguramente la semana próxima. Vamos a estar siempre reunidos y que el Señor bendiga cada día su palabra. Amén.